Muy bien, pues muchas gracias a todos, a nombre no solo mío y del doctor Guillermo de Anda, que estamos presentes, y a nombre de todo el equipo del proyecto Gran Acuífero Maya, que van a ver algunos de ellos en las imágenes que les voy a presentar. A otros no aparecen, pero bueno, somos más de 30 integrantes entre académicos, técnicos y especialistas en diferentes áreas. Muchas gracias por su atención. Les voy a compartir mi pantalla. La presentación que yo voy a hacer es darles un marco general de dónde nos encontramos y del tema principal, que es el eje de todo lo que hacemos, de todas las actividades que llevamos a cabo y todas las instancias que participan con nosotros. Estamos ubicados en la península de Yucatán, que comprende, por lo menos en términos administrativos políticos, 3 estados, que es Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Esta península tiene una gran dependencia en cuanto a sus recursos hídricos del sistema subterráneo, de las aguas subterráneas que no vemos, que no percibimos, la gran cantidad de las personas y habitantes de esta zona, la gran cantidad de turismo que viene a esta zona atraído precisamente por sus bellezas naturales y culturales. Y estas aguas están realmente en un riesgo de deterioro muy importante, muy considerable. Mi presentación va a girar en torno a este recurso y qué es lo que hacemos nosotros como base inicial para empezar a fomentar su conservación y su estudio. Estamos ubicados en una zona del mundo muy importante porque compete a una pequeña proporción de lo que es las regiones kársticas del mundo. La península de Yucatán está compuesta principalmente por calizas, por dolomías, que llevan muchos años de formación y que llevan muchos años de procesos de colapso, de erosión y de modificación incluso antropogénica. Esta zona ha sido reconocida por su alto valor como zona hídrica para el mundo, porque provee dentro de junto con otras áreas, hasta un 25% de los recursos hídricos para la población mundial. También se sabe que estas zonas, y esto no es en todos los casos en las zonas kársticas, tenemos unas áreas subterráneas muy importantes a nivel cultural, a nivel científico y desde el punto de vista estético, lo que ya mencionaba, que atrae a muchos visitantes, mucha población, mucha actividad humana y por lo tanto la aceleración de muchos procesos que de forma natural se habrían dado en otra escala temporal. Esta península también ha estado sujeta a una diversidad de cambios y para efectos de lo que a nosotros nos compete en cuanto a tema de investigación, el cambio en el nivel del mar ha sido muy importante, muy drástico para el poder tener acceso a estos espacios que han sido formados, decía yo, por colapso y por erosión, y más recientemente por actividades humanas. Estos cambios en el nivel del mar, que por lo menos en términos de presencia de Homo sapiens, nos interesan desde el punto de vista antropológico y arqueológico, por lo menos de los últimos 15,000 años. Porque hace más de 25 años no sabíamos nada sobre estos sistemas de cuevas. No se habían explorado muy poco o casi nada, y se tenía muy poca evidencia de la presencia de rasgos culturales dentro de ellos. Se sabía muy poco sobre la importancia en términos ecosistémicos de estos espacios y por lo tanto el desarrollo que se dio hace 30 años en esta zona, sobre todo en una ciudad, a partir del surgimiento de una ciudad que ustedes identificarán como Cancún, no se tomaron en cuenta en este desarrollo. Hoy en día, estos espacios que albergan toneladas, cantidades de agua dulce, son el suministro de hasta el 70% de la población actual en la península. Como ya mencionará el doctor de Anda, estos espacios también son muy importantes y también los estamos analizando desde el punto de vista cultural, que no es poca cosa,
pero que tampoco compite con el tema de su relevancia como recurso vital de agua, ¿no? Los ojos del mundo están puestos en estos espacios cuando se habla en términos turísticos, en términos recreativos, en términos estéticos. Los cenotes son estas entradas al acuífero, estos espacios a través de los cuales podemos acceder a este mundo subterráneo. Y estas entradas se generan por diferentes procesos, que son los colapsos y la erosión. Pero estos espacios también son la entrada a todos los sistemas, a todo este gran sistema de ríos subterráneos y redes, pues realmente hasta el momento desconocidas, de flujos de agua, que no sabemos hacia dónde van, en muchos casos a una escala local, y de dónde provienen, ¿no? La palabra cenote proviene del maya zonot. Es una palabra que la palabra cenote ya se ha popularizado muchísimo, pero en su origen tiene una acepción totalmente indígena, totalmente arraigada con la cultura de un pueblo que es altamente reconocido a nivel mundial, que es el pueblo maya. Estos cenotes dan entrada a estos ríos inmensos de sistemas subterráneos, y dentro de ellos hemos encontrado una gran cantidad de hallazgos arqueológicos. Estamos hablando de que estos espacios estuvieron secos hace más de 10.000 años, fueron espacios que fueron utilizados como refugios, fueron utilizados como áreas de actividad, como espacios incluso también de uso por la fauna pleistocénica que hoy ya no habita en el planeta, y que dejaron rastros de su presencia en estos espacios. Estos hallazgos son principalmente reportados por buzos exploradores de estas cuevas, que son buzos que tienen un alto nivel de conocimiento técnico de cómo entrar, cómo navegar por estos sistemas de manera segura, y que son quienes nos reportan a los grupos de investigación, que contamos con un permiso de trabajo por vías institucionales para desarrollar investigación. Entonces, a partir de aquí, sí quiero enfatizar que dentro del proyecto Gran Acuífero Maya existe una gran colaboración por parte de la academia, que en muchos casos representamos varios de los integrantes, y por parte de los exploradores, buzos de cuevas de estas áreas. Gracias a la exploración de estos sistemas, hoy sabemos que estamos parados sobre el segundo sistema de cuevas más importante a nivel mundial. Sabemos que el sistema de cuevas más extenso actualmente está en el estado de Kentucky, que es el sistema de Mammoth Cave. Este es el segundo y con mucho potencial de convertirse en primero por extensión. Estamos hablando de que todavía hay áreas que no se han explorado, hay otras áreas que ya están exploradas, mapeadas, pero no se han sumado a una base de datos, y tenemos mucho potencial. Aquí lo importante para nosotros como proyecto Gran Acuífero Maya no es competir con otros sistemas, sino colaborar y saber, como bien lo ha dicho de manera muy certera el doctor Christopher Groves, que dirigió en un tiempo Mammoth Cave y que realiza investigaciones ahí. Estamos ante los dos sistemas más importantes en el mundo. No importa quién sea más extenso que el otro. No parece que en el mundo exista, por lo menos en nuestra generación, otro sistema que en un par de años pueda sobrepasar en extensión a estos dos. Por esa razón, el proyecto Gran Acuífero Maya está llevando a cabo colaboraciones que permitan conocer más en torno a esto desde diferentes puntos de vista. Y en el caso de mis intereses personales de investigación, van encaminados también a incluir la participación de la sociedad, de toda la gente que habita, que trabaja, que se desarrolla en torno o sobre este suelo y que convive diariamente encima de este sistema que es nuestro segundo sistema más importante en el planeta. Les decía que hace por lo menos 30 años no sabíamos mucho de estos sistemas, pero en los últimos 20 años, que es cuando, digamos, se puede definir como que se ha dado el auge de exploración, de estudio de este sistema que es el gran sistema Saskatoon. En los últimos 20 años hemos entendido muchísimo sobre esto y han surgido muchas más preguntas que respuestas, como siempre sucede en la ciencia, ¿no? Hemos entendido que son sistemas muy complejos,
hemos entendido que no se les puede abordar únicamente desde el punto de vista ni exploratorio, ni solo desde el punto de vista académico, que necesitamos realmente generar herramientas de participación para que toda esa población que depende de estos sistemas y que participa activamente a través de sus acciones en la conservación o en el detrimento de la salud de estos ecosistemas, pues miremos todos encaminados hacia el mismo futuro, ¿no? Un futuro positivo que por supuesto no va en contra del desarrollo o del turismo, que es la base económica de esta región, pero que sí va encaminado a entender cómo nuestras acciones interactúan con este ecosistema que es muy, muy poco conocido todavía. Aquí les presento un poco de cómo nos dividimos en áreas de trabajo. Nosotros somos el Instituto de Estudios del Acuífero Peninsular, constituidos como tal, y tenemos el proyecto Gran Acuífero Maya, que está encaminado a todo lo que les he venido presentando. Dentro del proyecto Gran Acuífero Maya tenemos un equipo de investigación medular que se conforma por más de 30 profesionistas en diferentes ámbitos académicos, pero les decía también no académicos, como son toda la parte técnica, de exploración, de divulgación, que son muy, muy importantes. Y además de este equipo de investigación, tenemos un grupo que denominamos brigadas universitarias. Estas brigadas son estudiantes activos dentro de universidades locales, a los cuales hemos podido tener acceso como nuevas generaciones que después van a encaminar su trabajo, su vida en torno a este acuífero, gracias a la participación de profesores investigadores de estas instituciones. Una parte muy importante del crecimiento de nuestro proyecto ha sido encaminarnos en esa dirección, hacia la parte de educación, porque en definitiva las futuras generaciones tendrán otras visiones, otras perspectivas, otras herramientas con las cuales hoy no podemos contar o no podemos acceder, y por lo tanto para nosotros es muy importante darles desde hoy el interés por conocer este entorno y el interés por conservarlo, ¿no? A partir del desarrollo de las brigadas universitarias, que por supuesto atrae mucho interés porque son jóvenes, son entusiastas, les gusta difundir lo que hacen, hemos llegado a otro sector de la población, las poblaciones locales, que no necesariamente están ligadas a instituciones educativas, es decir, a la población en general. Estamos hablando de personas que trabajan en sectores como el turismo, ¿no? O personas que trabajan en instancias gubernamentales, o que son padres y madres de familia que les interesa, les gusta la visita a los cenotes y que de alguna forma quieren participar activamente, sin estar ligados a una institución. Y por eso hemos constituido lo que se le llama el Grupo de Ciencia Ciudadana, que con ellos hemos podido acceder al registro, por ejemplo, de cenotes urbanos, ¿no? El saber en qué estado están, qué relación guarda los vecinos, la población alrededor de estos espacios urbanos con esos cuerpos de agua. Es un trabajo que no es nuestro principal área de enfoque, pero sin duda nos permite medir hasta dónde estamos nosotros teniendo un efecto o un impacto. Y bueno, me quiero encaminar en estos minutos que me quedan hacia la parte que es el equipo de investigación, el trabajo que estamos haciendo con las instituciones académicas. Una vez que como a todos nos golpeó la pandemia, nos dimos cuenta también de lo importante que es empezar a sumar esfuerzos con más grupos, más actores involucrados en el manejo y la gestión y el uso de estos espacios que son los cuerpos de agua, los cenotes. Los cenotes digo porque son los espacios más visibles, pero en general del acuífero. Y a principios de 2021 empezamos a ampliar esta red de colaboradores y sumamos a dos muy importantes instancias. Una de ellas es la Unidad de Ciencias del Agua del CICI, el Centro de Investigación de Yucatán, y al Departamento de Ciencias Básicas e Ingenierías de la Universidad del Caribe, ambos localizados en la ciudad de Cancún, donde también radicamos nosotros. A partir de que pudimos empezar a conjuntar los intereses de investigación de ellos con los objetivos de trabajo de nosotros, que era ampliar esta visión un poco más integradora de cómo podemos entender el acuífero y transmitir un mensaje que sea sencillo, útil y que permita promover nuevas formas de gestión entre los administradores de cenotes, entre la población local que se dirige a un cenote con fines recreativos, empezamos entonces a convocar a más estudiantes.
que son dirigidos por estos investigadores que aparecen en la plantilla. Con el doctor Pereira, por ejemplo, que es el geofísico que trabaja con nosotros, llevamos a cabo estudios de realización de tomografías eléctricas. Tomografías eléctricas en áreas que él ha considerado y considera claves para entender cómo se comporta el acuífero en términos geofísicos, pero en ámbitos locales. Tenemos por parte de la CONAGUA, que es el organismo que a nivel nacional dirige la conservación y el uso de los recursos hídricos en México, tenemos un modelo de cómo se comporta el acuífero a una escala regional de toda la península. Sin embargo, sabemos que el uso ya focalizado en áreas muy específicas, como un cenote turístico, por ejemplo, se puede comportar de una manera diferente. Y por eso hemos elegido regiones, zonas, en donde estamos llevando a cabo estas tomografías eléctricas con fines de caracterizar el comportamiento del acuífero. Queremos saber cómo se distribuye el agua en una zona, hacia dónde va, ¿sí? Y qué relación tiene con parámetros que voy a presentarles más adelante, que tienen que ver con el estado de salud de calidad de agua de estos cuerpos. Estas tomografías se realizan todas en participación también de estudiantes que están realizando trabajos de tesis, trabajos o proyectos terminales, como se les llama en algunas universidades, con el fin de que ellos también se promueva. En muchos casos sucede que ellos inician sus estudios y después continúan hacia un posgrado ya en esa línea de trabajo. Con esto les quiero hacer énfasis en que estamos en una ciudad, en Cancún, en una ciudad que tiene menos de 40 años. Estamos en una ciudad que es muy joven y por lo tanto muchos de estos estudiantes vienen de fuera. Al venir de fuera significa que muchas veces van a regresar a su lugar de origen. Y eso hace que tengamos realmente una escasez de profesionistas especializados radicando en esta zona, estudiando esta zona. Por esa razón es que nosotros nos enfocamos en trabajar con las universidades locales. Nos enfocamos en que ellos vivan el acuífero y muchos de ellos, bueno, decidan quedarse a seguir trabajando y entiendan que no todo se ha dicho sobre los sistemas kársticos. De hecho, hay muchísimas líneas de trabajo muy nuevas que son necesarias para poder entender y tomar decisiones sobre el uso y gestión de estos espacios. Hacemos la caracterización a través de tomografías, la caracterización geofísica, y también llevamos a cabo una caracterización en términos microbiológicos. En este caso estamos trabajando con dos líneas de investigación a cargo de diferentes profesionistas. El doctor Jesús Alvarado, también de la Unidad de Ciencias del Agua del CICI, trabaja en la concentración de metales pesados, principalmente cadmio, cromo y plomo, tanto en agua como en sedimentos, como en la biota, donde él ha visto que los microorganismos están realmente introduciendo estos elementos que son ajenos a su composición y que, bueno, de alguna forma estamos con la hipótesis de que esto va a generar cambios a nivel incluso genético en ciertas especies. La otra línea de trabajo es la determinación de cómo está la calidad del agua de acuerdo a bioindicadores. Este trabajo es con la doctora Jessica Borbolla de la Universidad del Caribe, en donde ella hace una identificación de especies de bacterias, fitoplancton, zooplancton, y está tratando de determinar también para áreas muy específicas del acuífero cuáles podrían ser las especies que nos indiquen en un momento dado cuál es el estado de salud de un ecosistema. Esto, quiero reiterar, lo traducimos a un lenguaje muy básico para poder llegar a tener acceso a estos espacios. Es importante mencionar que estos espacios están utilizados por personas que son los administradores de las entradas, no al agua, sino al terreno que nos da acceso al cuerpo de agua. Y una parte muy importante que realizamos es la gestión de la información con ellos. Necesitamos que ellos entiendan por qué llevamos a cabo estos muestreos, cómo los llevamos a cabo, incluso están presentes con nosotros y les mostramos el material y los informes que estamos obteniendo, con la intención de que ellos sigan permitiendo el acceso no solo a nosotros, sino incluso a otros grupos de trabajo científico. Nuestras campañas de muestreo incluyen la medición de parámetros físico-químicos a través de instrumentación, los muestreos de agua, de sedimentos, de biota, en la cual participan también buzos, la cuantificación de iones y nutrientes para poder establecer líneas base de los cuerpos de agua. Este es un trabajo, les decía, con la intención de generar una visión más integradora de todo lo que necesitamos comprender para poder tomar decisiones.
Nuestra intención es sí, generar información, datos, acumular datos para generar líneas base a partir de las cuales en un par de años, yo creo que espero que en unos 5, 7, 10 años podamos decir realmente cómo se comporta un cuerpo de agua, de acuerdo al uso que tiene o que ha tenido, ¿no? No tenemos líneas base en esta zona. Entonces, muchas veces estamos empezando el muestreo en cenotes que nunca antes han sido monitoreados. Y eso es parte de un proceso muy lento, del cual sabemos que tenemos que ser muy pacientes en cuanto al tiempo en el que podemos tener resultados para realizar interpretaciones que permitan decir, bueno, este cuerpo de agua se puede utilizar para tales y tales fines, pero no para tales, o no está apto para realizar tales actividades. Este es un video muy corto de cómo realizamos un arrastre para colecta de microbiota. En este caso tenemos la gran ventaja de, como decía, tener un equipo muy diverso. Les voy a comentar una frase que yo he escuchado muy constantemente entre los administradores de cenotes, que no se han asomado a sus cuerpos de agua. Muchas veces la petición que nos hacen es, ¿me pueden mostrar una foto, un video de cómo es allá abajo? Y estamos hablando de cenotes que tienen, por ejemplo, más de 80 metros de profundidad. Entonces, partimos del hecho de que es muy difícil que vayan los administradores, la población, el turista que llega, entienda la importancia de conocerlos si no se ha asomado a estos cuerpos de agua, si no ha visto y no puede ver los microorganismos que están siendo colectados en esta malla que está siendo arrastrada por el buzo. Pero cuando mostramos las imágenes de estos microorganismos, de la importancia del rol que tienen a nivel ecológico para mantener el equilibrio en estos cuerpos y mantener la vida dentro de ellos, entonces el mensaje empieza a tener sentido, ¿no? Parece y suena como algo muy básico, pero estamos hablando de quizá para mí lo más importante que tiene que hacer uno como científico, que es llevar el mensaje, sí, a un artículo, sí, a una publicación, pero mucho más importante a quienes gestionan el acceso y el uso a estos cuerpos. Con las brigadas universitarias, les comentaba, estamos realizando la obtención de líneas bajas. Las brigadas universitarias se enfocan en cenotes de uso turístico específicamente. Y es donde los estudiantes aprenden la importancia de no solo ir a analizar, obtener datos, generar un reporte académico, sino también presentar su trabajo con los gestores, con los administradores de estos espacios, gestionar la entrada, cómo van a presentar la información en 1 o 2 cuartillas, no más, no pueden presentar su tesis de 80 páginas, cómo van a transmitir el mensaje en cada visita de qué es lo que están logrando entender, aprender sobre los cuerpos de agua. Y bueno, en los últimos 2 años hemos podido ya culminar 5 proyectos terminales, que sería un equivalente a una tesis, y 3 proyectos que están en proceso y uno más que es a nivel de maestría. Quiero comenzar a finalizar con este diagrama para decir que, bueno, en nuestro proyecto, que ya lleva más de 5 años de vida, entendemos que estamos ante escenarios cambiantes, que todos los procesos de la Tierra se están acelerando y a nivel local podemos verlo muy fácilmente, solo yendo a visitar el acuífero. No tenemos una medición del estado de salud del agua porque nuestras aguas son cristalinas. Incluso en cuerpos de agua que hemos encontrado con niveles altos de contaminación, siguen siendo cristalinas. Quizá un tono verdoso, pero siguen siendo cristalinas, siguen atrayendo al turismo. Y eso es un punto quizá que nos dificulta poder transmitir el mensaje. Pero tampoco queremos llegar a tener aguas negras y entonces entender por qué teníamos que cuidar estos cuerpos de agua. Tenemos que entender que estamos, y este es el mensaje que el proyecto GAM transmite, estamos frente a escenarios cambiantes, cada vez más complejos, donde se involucra cada vez más participación de actores con diferentes intereses, y estamos cada vez ante escenarios con un menor control. Entonces, nuestro enfoque como proyecto es hacia la ciencia, nuestro enfoque es hacia la divulgación. Sabemos que esto es una actividad que requiere mucho trabajo, que requiere mucha paciencia en los resultados, pero que es una actividad que sin duda es la mejor que hacemos, la investigación y la divulgación de la ciencia.
Hay muchas maneras de proteger, conservar, actuar en pro del acuífero, y el proyecto Gran Acuífero Maya ha decidido tomar esta bandera de la investigación, la divulgación y sobre todo la educación. Le voy a dar con esto paso al doctor Guillermo de Anda para que él presente una parte muy interesante, quizá muy atractiva también, de lo que es el Gran Acuífero Maya desde el punto de vista cultural. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Pues agradeciendo a Anita esta presentación excelente acerca del trabajo de investigación del proyecto y sobre todo de educación y de divulgación de la ciencia. Yo voy a tratar desde mi especialidad, que es la arqueología y es mi pasión. Es así como nace este proyecto, que ahora es un gran proyecto multidisciplinario, donde tenemos científicos de primer nivel, como ya vimos algunos en la presentación de Ana, y pues es un orgullo para mí poder compartir con ellos. Y yo hace mucho tiempo me di cuenta que como arqueólogo iba a ser realmente muy difícil que yo pudiera entender la arqueología únicamente basándome en mis propios métodos arqueológicos. Suena confuso, pero yo realmente entendí que yo no iba a poder saber, entender, preservar, conservar estos sitios sin la ayuda de otras disciplinas, tal como lo estamos llevando a cabo. Es un proyecto soñado realmente el que estamos logrando. Déjenme platicarles que pensé que cuando puse este título a mi presentación estaba siendo demasiado ambicioso. Describir la arqueología del Gran Acuífero Maya en unos minutos es realmente imposible, pero voy a tratar de presentarles algunos aspectos que considero interesantes, aspectos que ustedes conocen perfectamente, como la utilización de las cuevas desde épocas muy tempranas de la humanidad, esta recreación de un posible entierro en la cueva de Risingham en Sudáfrica, un trabajo del doctor Lee Berger, pues que nos habla de estos homínidos, pues de unos 335,000 años de antigüedad, que están realizando ya algún tipo de enterramiento. Esto todavía es muy polémico, pero se han encontrado un gran número de individuos en zonas muy difíciles, muy inaccesibles de esta cueva. También eventos, o mejor dicho, descubrimientos como este en la cueva de Bruniquel, en Francia, donde se ve un arreglo de estalactitas o estalagmitas, de espeleotemas, circular, perfectamente intencionado. Se le ha determinado una antigüedad que a mí me parece realmente sorprendente para este asentamiento neandertal de 176,000 años. Es decir, estamos viendo muy probablemente las primeras formas rituales, las primeras manifestaciones rituales hechas por el hombre, o por los seres humanos, por hombres y mujeres. Esta representación del Museo Nacional de Antropología de México, de este entierro neandertal en la cueva de Shanidar, se le ha llamado la primera manifestación ritual de los humanos, pero hemos visto que hay algunas que pudieran ser mucho más antiguas. No deja de sorprender el arreglo con flores que se le colocó a este difunto, y así fue encontrado. ¿Qué hablar de, ya que estamos en Europa, la cueva conocidísima de Chauvet y sus maravillosas pinturas con antigüedades de 27, 30,000 años, aunque se le consideraba anteriormente la manifestación más antigua de arte, bueno, ha sido desplazada por cuevas precisamente en Altamira, La Pasiega y El Castillo, en España, con 36,500 o 40,800 años de antigüedad, lo cual de verdad que son cifras muy, muy impresionantes, sobre todo porque estamos viendo, presenciando la manifestación material de las primeras actividades rituales, las religiones de la prehistoria, que dieron origen sin duda a muchas de las religiones posteriores,
De esto no tenemos duda tampoco aquí en la península de Yucatán, aunque a decir verdad nos faltan evidencias para poder afirmar y confirmar cómo fue el origen del ritual y de la religión en esta zona mesoamericana, en donde tenemos cuando menos 10,000 cuevas. Y déjenme ahora decirles que nosotros consideramos cueva y cenote, estas cuevas inundadas maravillosas que tenemos aquí, prácticamente lo mismo. Algunas tienen agua, otras no, pero para los antiguos mayas representaban una misma simbología. Lugares extraordinarios, la parte oscura de su universo, de donde provenían los bienes y también podrían provenir los males. En este sentido, entonces, tenemos miles de sitios arqueológicos subterráneos. Prácticamente en cada cueva que hemos visitado encontramos cuando menos tiestos cerámicos, encontramos algo que nos habla de cómo esta cueva ha sido testigo de eventos a través de miles de años. Por esto encontramos también manifestaciones que son maravillosas, como las improntas de manos en cuevas, muy comunes en todo el mundo, en Europa también. Hay manos de estas que se han datado en 20, 25, 30,000 años. Esta está en la zona maya, es la cueva Manitas que exploramos hace ya muchos años. Hicimos por allí, tenemos una publicación de esta cueva con el doctor Jean Klotz y con el doctor Cali Sognes, acerca de lo interesante que es este lugar, porque la mayoría de las manos parecen ser de niños. 137 improntas de manos que al momento de hacer esta investigación era la cueva en Mesoamérica con más representaciones de manos. Y yo he estado hablando de Mesoamérica, seguramente ustedes conocen esta representación geográfica del desarrollo cultural en América, que va del norte de México hasta Honduras y que es en donde se desarrollan pues, las grandes culturas, valga la redundancia, mesoamericanas, que tenían una muy especial reverencia, una muy especial veneración por estos sitios. Y cuando vemos fotos como estas del cenote El Pit, el más profundo del estado de Quintana Roo, una extraordinaria foto de Paul Nicklen que captura toda esta magia, casi podemos entender mucho más por qué este simbolismo se dio en estos sitios de esta manera tan especial. Porque representaban de verdad el origen de la vida para ellos. Para ellos había, cuando digo ellos, son los antiguos mayas, la primer pareja había salido de una cueva para formar a la humanidad. Las primeras semillas de alimento, especialmente de maíz, fueron depositadas por los dioses en una cueva dentro de una montaña. En fin, el simbolismo, la cosmovisión mesoamericana está total y absolutamente ligada a estas cuevas. Es por eso que tenemos la oportunidad de percibir y de documentar elementos que son únicos, que tienen un estado de preservación muy, muy particular que no encontramos en sitios de superficie. Y además, al mismo tiempo, podemos explorar sitios como el que vemos en la foto, que son, esto es parte de la cueva inundada más grande, más larga del mundo, Zacactún, la cual mencionó Anita hace un momento, que al momento de la conexión entre esta cueva y el cenote Dos Ojos tenía una longitud de 347 kilómetros, que ha sido superada aproximadamente por 20 kilómetros en 3 años. Por esto decía Anita, muy probablemente pronto se convierta en la cueva más larga del mundo. Pero bueno, no solamente esta belleza, este interés por la exploración, este reto que representan estos sitios con la arqueología subacuática, con el buceo de cuevas, sino también el gran interés arqueológico, paleontológico. Esto que vemos ahí es la cueva de Actunja, cueva de agua en maya, que también ha tenido un nombre bastante irreverente, que se ha llamado también Car Wash, porque fue una de las cuevas en la zona de Tulum, de los primeros cenotes que fueron, digamos, localizados a orilla de carretera, y ahí los pocos taxistas que existían en la época en que se descubrió esta cueva, hace unos 30 años, iban a lavar sus coches, entonces se le conoce también como Car Wash.
que me parece totalmente, es simpático, pero bastante irreverente para un lugar tan importante y tan sagrado. Lo que vemos ahí son los restos de una hoguera, muy probablemente tallada por seres humanos, y donde vemos todavía carbón. Esta es una foto muy antigua, lo podemos ver en el equipo que lleva Jim Cook, el buzo que está en la foto, y que cuando a mí me lo platicaron, yo ya empezaba a bucear cuevas en esa época, no podía creerlo, no lo entendía bien a bien hasta que, obviamente, como decimos en México, me cayó el 20 en el cerebro y entendí que los seres humanos habían interactuado con las cuevas hacía muchos años. En este caso, más de 10,000, cuando estas cuevas estaban secas. Se inundaron en la última cambio climático enorme que tuvo la Tierra, en este calentamiento que derritió el hielo que cubría el planeta y terminó la edad del hielo. Algunos humanos interactuaban ya con estos sitios desde esa época. Por esto es que hemos tenido la oportunidad y nos empezamos a fijar de mejor manera en los elementos. Hemos tenido la gran oportunidad de encontrar animales que ya no existen, como este esqueleto que está todavía articulado. Esto parece ser un perezoso gigante. Y pues hemos también podido, a través del Gran Acuífero Maya, hacer unas contribuciones acerca de entender la biogeografía antigua. El caso de los primeros osos que fueron localizados en esta zona, osos pleistocénicos, probablemente de más de 12,000 años de antigüedad, de acuerdo al doctor Blaine Schubert. Y aquí tenemos una de las actividades que realizamos. Tratamos de digitalizar estos elementos de la mejor manera posible para preservarlos. Este cráneo que ustedes ven ahí, que está en compañía de otros 4, sigue en este cenote intacto, pero nosotros ya lo hemos recreado en el no deseable caso de que se perdiera o algo le sucediera a este elemento. Tenemos una réplica exacta en tercera dimensión y podríamos incluso hacer una reproducción física de él. Esto es parte del trabajo que llevamos a cabo, de la importancia de estos descubrimientos y cómo debemos tratarlos. Los elementos, una vez digitalizados, se vuelven a poner en el sitio en el cual estaban. Ese es el trabajo más difícil, que estén en la posición exacta para que investigadores en el futuro puedan entender cómo era este sitio. Un lugar que seguramente ustedes han escuchado mucho, el cenote Hoyo Negro, en el cual, bueno, se encontraron no solamente una gran cantidad de huesos de animales extintos, como este gonfoterio, pariente de los mamutes, pariente bueno, es un elefante antiguo, en asociación con una osamenta humana, tigres dientes de sable, más osos, en fin, un lugar único en el mundo, maravilloso, que nos ha revelado una gran cantidad de información. Me gustaría dar un salto cuántico aquí, como de unos, bueno, no es tan cuántico, de unos 12,000 años. ¿Sí? Y nos vamos a la época de los mayas, donde en las cuevas también nos han dado una gran cantidad de información, como este sitio maravilloso que nosotros hemos llamado la cueva Zen. No tenemos el nombre en maya de esta cueva, pero en ella, si ustedes ven la foto de la izquierda, en la foto de la izquierda, detrás de la persona de amarillo, hay un templo construido, escondido, muy probablemente un lugar iniciático. Y al fondo, en la foto de la derecha, puede verse un muro que tiene una pequeña puerta por la cual uno tiene que gatear para después salir a un salón maravilloso. Ese salón es maravilloso porque yo platico la anécdota de que cuando descubrimos este sitio por allá en el año de 2008, si mal no recuerdo, yo esperaba cuando vi esta maravilla, este templo, este muro, dije, pasando esa puerta voy a tener el hallazgo más maravilloso de mi carrera. Tal vez encuentre una serie de ataúdes y cuerpos momificados y ofrendas increíbles. Y lo que sucedió fue, pues realmente encontré algo más increíble, porque no encontré nada. Encontré un espacio vacío,
Pero esto es lo que nos están tratando de decir los antiguos mayas. Estamos entrando a una zona totalmente abierta, con un piso, como ven ustedes, perfectamente aplanado, y tenemos ahí la nada, y la nada se convierte en todo en un momento dado para los antiguos mayas. Es un lugar que a la fecha estamos trabajando y que en este momento estamos digitalizando. Es un lugar muy interesante del cual tendremos noticias pronto. Hemos encontrado también templos sumergidos, tal vez por acción natural del agua o tal vez por alguna acción violenta o tal vez una acción ritual que decidió que este sitio debería estar bajo el agua, pero nos parece más bien una acción natural de cambio en la posición del agua, dado que si ven al buzo a la izquierda que señala un bloque que tiene una inscripción jeroglífica con una fecha, 3 Imish, una fecha calendárica, que de acuerdo al doctor Dave Stewart, un buen amigo y colaborador de nuestro proyecto en cosas epigráficas, pertenece al clásico, al periodo clásico, pudiera estar coincidiendo con algunos eventos importantes de cambios en el nivel del agua, porque pues algunos escalones están todavía en su posición. Todavía esto está mucho en el nivel de especulaciones, pero los elementos que seguimos encontrando en esta y en otros cenotes son indicadores de una gran actividad ritual alrededor de estos sitios. Pero si hablamos de actividad ritual, tendríamos que ir al lugar por antonomasia de la actividad ritual, que es en cuevas y cenotes en el área maya, que es la ciudad de Chichén Itzá, que tal vez muchos de ustedes conozcan, con su bello templo dedicado a Kukulcán y dedicado también al sol, y también es un monumento dedicado a las matemáticas y a la astronomía. No me detendré mucho en él, pero ustedes muy probablemente conocen mucho de la simbología. Lo que nos interesa mucho en esta plática es esta conexión sagrada que tiene la plaza principal, en este caso el castillo o templo de Kukulcán, con este cenote, el cenote más icónico muy probablemente del área maya, el cenote sagrado, del cual se han recuperado más de 200 individuos sacrificados o depositados por alguna razón. Yo tuve el privilegio de analizar 140 de estas osamentas, están ahora en el Museo Nacional de Antropología en México, y encontré que la mayoría de ellos, casi un 80%, eran niños entre 3 y 11 años de edad, que presentaban algunas huellas de violencia ritual alrededor del momento de la muerte, llamémoslo sacrificio o algún otro tipo de práctica. Pero aquí lo que nos interesa mucho también es ver esta conexión directa. El SAC-B o Camino Blanco, esa vereda que vemos, es un camino, es una construcción importante de ingeniería que era muy recto, no se nota por la vegetación, pero un camino muy recto que unía simbólicamente el centro del sitio con el castillo, perdón, con el cenote sagrado. Sin duda el lugar más importante religiosamente hablando para ellos. El nombre Chichén Itzá quiere decir algo así como a la orilla del pozo de los Itzáes. Hace referencia a esta icónico, impresionante cenote, esta cueva inundada. Hemos a través del tiempo hecho más trabajo en Chichén Itzá y un buen día al oeste de la fachada oeste, precisamente viendo en esa dirección, que es esta que presento en esta foto, pudimos documentar un cenote maravilloso. Este cenote que conocemos ahora, sabemos su nombre, es Holtún, que nos ha dado una gran cantidad de información, y entendimos también que si el cenote sagrado estaba perfectamente al norte, este estaba perfectamente al oeste del castillo, y que presentaba un fenómeno de iluminación natural solar determinados días del año, particularmente el día del paso cenital del sol, que ocurre 2 veces al año en esa zona, ocurre en mayo y en julio. El de mayo es especialmente importante porque anuncia
el inicio de la temporada agrícola. La Maya era una sociedad eminentemente agrícola, como ustedes saben, y dependían de la lluvia. Tan es así que hay signos de que una gran sequía, que pudo haber durado tal vez 15 años, afectó la zona y que esto provocó que hubiera una serie de modificaciones a los patrones agrícolas de los antiguos mayas. Simplemente no podían hacer agricultura. Y eso es tal vez lo que nos manifiesta esta ofrenda, que es la única ofrenda actualmente sumergida, que pensamos que fue intencionalmente acomodada por los antiguos mayas cuando este sitio estaba seco. Es decir, la gran sequía pudo haber provocado que el agua se fuera abajo unos 10 metros y entonces dejar expuesto este sitio en el cual ahora tenemos una gran oportunidad para estudiar la actividad ritual en la zona. Y hemos encontrado que la cerámica presente ahí es una cerámica que coincide con la sequía. Y esta sequía y esta cerámica y esta temporalidad es precisamente el siglo IX de nuestra era, lo que los arqueólogos llamamos el clásico terminal. Es muy probable que se haya dado esto ahí, pero también, como de manera muy importante, les comento que este cenote ha cobrado una importancia extraordinaria por varias razones. Una de ellas, en estos días del paso cenital del sol. El sol entra de esta manera tan especial que están ustedes viendo. Es una verdadera explosión de luz. Y esto lo hemos interpretado, lo interpreté con la ayuda de mi amigo Dave Stewart, que fue el primero que hizo mención de esta noción. Él leyó un jeroglífico, escritura jeroglífica, en Honduras, que corresponden al Cancapchen. Cancapchen para él es un concepto. Si dividimos las palabras Can es cielo, Cab es tierra, Chen es pozo, cueva, cenote. Él une este concepto poniéndolo en contexto y él dice, es el día en que se unen el cielo, la tierra y el inframundo. Probablemente este cenote fue labrada su entrada intencionalmente para provocar este fenómeno y que de alguna manera el dignatario, el rey en ese momento, pudiera declarar su control sobre el universo y decir, en este día tenemos un Cancapchen y es cuando se une el cielo, tierra y inframundo. Y si a esto le aunamos la gran sequía que probablemente sucedió en ese mismo tiempo, podríamos estar viendo rituales muy intensos realizados en este sitio. Hemos encontrado parafernalia ritual, hemos encontrado carbón, hemos documentado espinas de raya marina que se usaban para hacer autosangrados en el pene, que provocaban un gran sangrado, probablemente tratando de hacer una especie de magia empática para que de esta manera tratar de atraer las lluvias, tratar de implorarle a Chak, el dios del agua, que proporciona lluvia para la agricultura. Me voy a apurar, estoy viendo que estoy un poquito ya en el tiempo. No sin antes mencionarles que el cenote sagrado al norte, no sé si vean mi cursor aquí, el Holtun al oeste, el Ixtolok al sur y el Xcanjuyum al este. Si nosotros unimos las líneas en un mapa, vemos que intersectan en el centro del castillo. A través de un colega, el doctor René Chávez de la UNAM, sabemos desde hace unos 5 años que debajo del castillo hay una estructura, una estructura natural, sí, kárstica, que puede ser una caverna o un cenote. Estamos en búsqueda de él. Desgraciadamente no les puedo dar hoy la buena noticia de que ya lo encontramos y pudimos entrar, pero esperemos que esto suceda pronto, cuando menos en mi tiempo de vida, ¿no? Ahora, para terminar mi plática, vámonos al cenote Balamku. Es un cenote con muy poca agua, de hecho todavía no hemos podido entrar al agua, pero resultó ser un sitio extraordinario. Esta gráfica nos enseña un poquito de lo que encontramos en Holtun, lo cual ya les platiqué. Abajo tenemos el llamado cosmograma, formado por los 4 cenotes y algunas de las
artefactos que hemos encontrado. Aquí tenemos a Ana Ortega, pero ya en otro contexto. Esta es la cueva de Balamcú, cenote o cueva Balamcú, que es uno de los hallazgos más importantes de nuestro proyecto, sin duda, y considero también uno de los sitios documentados más importantes en el área maya. La cueva Balamcú no es una cueva fácil, es una cueva bastante tortuosa, con poco oxígeno incluso, difícil de hacer. Aquí otra vez Anita le encanta ensuciarse la ropa y entonces le gusta mucho entrar a estos recovecos, haciendo la exploración de una de las ofrendas. En este sitio, Balamcú, encontramos o documentamos, mejor dicho, 7 ofrendas hasta el momento. 7 ofrendas maravillosas que estamos en proceso de interpretar. Déjenme mostrarles un pequeño video en donde se ven algunos de los aspectos de Balamcú y cómo fue el proceso de exploración. Y les quiero decir que este lugar tiene un gran simbolismo para los mayas actuales. Tiene una gran fuerza, una gran magia y le tienen un gran respeto. Por lo que hemos tenido que hacer varias ceremonias y es lo que van a ver ustedes y van a escuchar en el idioma maya algunas de las imploraciones del Xmen, hombre sabio o chamán, que nos ayudó en bendecir nuestra exploración y sobre todo en que la cueva nos diera permiso de entrar. Estamos en un lugar tan sacro o más que el cenote sagrado o la cueva de Balancanché. El lugar es extraordinario. Y ahora viene una etapa de documentación fina, protección y conservación de este maravilloso y único lugar. Muy bien, como ven, es un lugar verdaderamente increíble, aún en proceso de investigación, de preservación. Nuestro proyecto se ha encargado de incluso colocar una puerta en la muy estrecha entrada, pero aún así tenemos una puerta y hay un equipo que vigila el sitio constantemente. Es sin duda un sitio que vale la pena preservar. Y hablando de preservación, pues quiero platicarles rápidamente, y muy probablemente se han enterado, que actualmente el progreso está amenazando nuestro gran acuífero maya a través de la construcción de un tren que podría traer beneficios, pero tal vez también problemas para estas zonas increíbles y maravillosas. No puedo dejar de mencionarlo, está sucediendo en este momento está gestionándose ya la construcción y se está desmontando una zona precisamente sobre la cueva de Zacactún, la cueva inundada más larga del mundo. Y bueno, creo que hace falta sensibilizar a los responsables de esto. Decía Anita hace un momento, y reflexioné acerca de esto, que los administradores, es decir, los dueños de los cenotes, los que tienen el usufructo, no saben lo que hay abajo, no saben la profundidad que tiene. Esto a nivel político más elevado, pues se acrecenta. Yo creo que mucho menos entienden qué está sucediendo. Entonces, estamos nosotros en una labor de comunicación, de divulgación de la importancia de estos sitios y por qué deben de ser preservados. Quiero comentárselos a ustedes también como asociación espeleológica muy respetable, para la cual
En mi caso es un honor poder haber platicado, poder haber estado en contacto y que, bueno, pues nos unamos a este programa de preservación, investigación y que pues hagamos conciencia de que estos sitios hay que preservarlos. Estoy a sus órdenes para preguntas, lo mismo que Anita. Espero no haberme pasado demasiado de tiempo y agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias por acá desde el lejano sur, ¿no? Para escucharlos ahí en el hemisferio norte. Yo tengo una pregunta que es, el acuífero Maya tiene una conexión en toda la península. Primero, es decir, ¿puedo imaginarme como si fuera un acuífero continuo? Segundo, ¿el agua de ese acuífero se toma? Sí podemos hablar de un acuífero continuo a una escala regional, que es como está caracterizado, pero a nivel local se tiene muy poca análisis ya muy detallado de cómo se comporta. Por eso es que en nuestro proyecto decidimos elegir, obviamente asesorados y dirigidos por especialistas en hidrogeología, qué áreas podrían ser de interés para empezar a caracterizar ya un nivel local. Y esto, no quiero dejar pasar el comentario, va encaminado a que podamos comprender escalas locales en donde podamos incluir la participación de los gestores, ¿no? De los administradores de cenotes, que ellos entiendan que muchas veces la presencia de contaminantes, y aquí entro a la segunda parte de la pregunta, no necesariamente proviene de su cuerpo de agua. A veces proviene de un cuerpo de agua anexo, ¿no? O vecino. O a veces proviene de un flujo que es más importante a escala regional, que no se puede determinar exactamente de dónde proviene.